Ante todo, muy buenos días. Continuando con la clase número 16 de Morfofisiología Normal 1. El día de hoy, el tema a abordar, continuamos con cuello 2, ¿no? Estamos en la tercera y cuarta unidad didáctica y el tema que vamos a tratar son triángulos del cuello, cuello visceral, glándula tiroides, paratiroides, laringe, tráquea y esófago cervical. Cuando hablamos de triángulos del cuello, tenemos que hacer referencia que a nivel del cuello, para algunos autores, existen cuatro triángulos. Dos triángulos cervicales anteriores, dos triángulos cervicales posteriores. Esa es para la escuela francesa. Para la escuela americana existen tres triángulos. Un gran triángulo anterior y dos triángulos cervicales posteriores, ¿no? Haciéndole referencia de la escuela francesa, nosotros trazamos una línea imaginaria de la sínfisis del mentón hacia la región mastoidea. Luego, la línea simétrica anterior que va de la sínfisis del mentón hasta la horquilla esternal, ¿no? La clavícula en la parte inferior y el borde anterior del músculo trapecio. Ahí tenemos un gran cuadrilátero. Ese cuadrilátero es atravesado por una estructura denominada el músculo esternocleidomastoideo y lo divide en dos triángulos, a cada hemicuello, por así decirlo. Un triángulo cervical anterior y un triángulo cervical posterior. Por eso es que la escuela francesa divide el cuello en cuatro grandes triángulos, dos cervicales anteriores, uno derecho e izquierdo, y dos triángulos cervicales posteriores, derecho e izquierdo, respectivamente. Entonces, ¿cuál vendría a ser el límite del triángulo cervical anterior? La línea imaginaria que va de la sínfisis del mentón a la región mastoidea, la línea simétrica anterior que va de la sínfisis del mentón a la horquilla esternal, ¿no? Y lo que vendría a ser el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Ahí tenemos nosotros nuestro triángulo cervical anterior. En este triángulo cervical anterior, ¿no? La escuela americana hace una variación. Este gran triángulo cervical anterior, ellos consideran la unión de los dos triángulos que consideraron la escuela francesa, quiere decir los dos bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoideo, tanto derecho como izquierdo, y la base o el cuerpo de la mandíbula. Ese es el triángulo cervical anterior. Dentro del triángulo cervical anterior existen otros triángulos, como el triángulo carotidio. El triángulo carotidio, cuyos límites son lo que vendría a ser el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el vientre superior del músculo moyoideo y el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Cuál va a ser el contenido de este triángulo carotidio? Como su nombre lo indica, la arteria carótida primitiva común, y se puede observar hasta la bifurcación de ella en carótida interna y externa, la arteria tiroidea superior y la arteria facial, que son ramas de la arteria carótida externa. El otro triángulo es el triángulo digástrico, cuyos límites son vientre posterior del músculo digástrico, vientre anterior del músculo digástrico y lo que vendría a ser el cuerpo de la mandíbula, ¿no? ¿Cuál es el contenido de ese triángulo digástrico? La arteria facial, rama de la carótida externa, la glándula submaxilar, que es una glándula salival, y el decimosegundo par craneal. Luego tenemos un triángulo submentoniano, debajo del mentón, formado por los dos vientres anteriores de los músculos digástricos, derecho e izquierdo, y por el cuerpo del hueso yoides. ¿Qué vamos a encontrar en este triángulo? En el piso, al músculo miloyoideo, que es un músculo suprayoideo. Vamos a encontrar también a venas que van a conformar a la vena yugular anterior. Luego tenemos un triángulo muscular. Este triángulo muscular está formado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, por el músculo también, lo que vendría a ser el vientre superior del músculo moyoideo, y por el músculo esternocleidoyoideo o esternoyoideo. ¿Cuál va a ser el contenido de ese triángulo muscular? La laringe, ¿no? La tráquea cervical, el músculo esternotiroideo y el lóbulo respectivamente derecho o izquierdo, según corresponda, ¿no? De la glándula tiroides. ¿Cuál es el rombo de la traqueostomía? Porque si estamos hablando del triángulo cervical anterior, ahí hay un rombo. El rombo está formado por el músculo esternocleidoyoideo y por el músculo, ¿no? En la parte superior, y por el músculo esternotiroideo.
¿no? Ahí encontramos lo que vendría a ser el rombo de traqueostomía, ¿no? ¿Qué observamos en este rombo? Anillos traqueales y el istmo de la glándula tiroides, respectivamente. En el triángulo posterior del cuello, o conocido también como triángulo lateral, cuyos límites ya sabemos que vendrían a ser por delante, ¿no? El borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, por detrás lo que vendría a ser el borde anterior del trapecio y abajo la clavícula. Dentro de ese gran triángulo posterior o lateral ubicamos otros triángulos, ¿no? Que vamos a ir viendo, como el triángulo occipital. Este triángulo occipital está formado por delante por el borde posterior del esternocleidomastoideo, por detrás por el borde anterior del trapecio y por abajo por el vientre inferior del músculo omoioideo. ¿Cuál es el contenido? El nervio espinal, ¿no? La arteria cervical transversa superficial, o también conocida como arteria cervical propiamente dicha, el músculo elevador de la escápula, ¿no? El músculo escaleno medio, el músculo escaleno posterior, el músculo esplenio, que es un músculo de la nuca que ya hemos hablado, y el plexo cervical superficial. Otro triángulo que encontramos también en este gran triángulo posterior o lateral es el triángulo supraclavicular, que está formado por el vientre inferior del músculo omoioideo, por la clavícula y por el músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuál va a ser el límite, o cuál es el contenido, perdón? Los troncos del plexo braquial, la arteria subclavia y el músculo escaleno anterior. Luego tenemos el triángulo de los escalenos. Ese triángulo está formado por delante por el músculo escaleno anterior y por detrás por el músculo escaleno medio y posterior. En la parte inferior o la base del triángulo, algunos autores refieren la primera costilla y otros autores refieren la clavícula. ¿Cuál es el contenido de este triángulo de los escalenos? Es el plexo braquial, los troncos del plexo braquial y la arteria subclavia. Luego, en la región posterior de la nuca tenemos un triángulo, el triángulo suboccipital o triángulo de los oblicuos, formado por el recto posterior mayor, formado por el oblicuo mayor o inferior y por el oblicuo menor o superior. ¿Cuál va a ser el contenido? La arteria vertebral, el arco posterior del atlas y el ramo dorsal de C1. Luego tendríamos que hablar parte del contenido visceral, el cuello, la glándula tiroides, que es una glándula que está ubicada pues en la parte anterior y medial del cuello, pesa aproximadamente 25 a 30 gramos, tiene una longitud de 6 a 7 centímetros, ¿no? Un promedio de 6.7, algunos otros refieren, una altura de 3 centímetros, un espesor de 1 a 2 centímetros. Esta glándula tiroides está formada por dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y por una parte central que los une, que es el istmo. Sobre el istmo encontramos una pirámide, la pirámide Laulet. Esta glándula tiroides está sostenida o está fijada por pedículos vasculares, pues quien la irriga son las arterias tiroideas, superior, inferior y media, por las venas tiroideas medias que están rodeadas de tejido conjuntivo, por una cápsula que la envuelve, la cápsula peritiroidea, y por adherencias fibrosas que la unen a la tráquea con la cara posterior del istmo y que une los lóbulos laterales de esta glándula tiroides con la tráquea y la laringe respectivamente. Esta glándula tiroides va a estar irrigada por la arteria tiroidea superior. Recuerden que esta arteria tiroidea superior, ¿no? Es rama de la carótida externa, y entre las ramas terminales de la arteria tiroidea superior tenemos una rama medial o interna, una rama lateral o externa y una rama posterior que envuelven a cada lóbulo de la glándula tiroides y a su vez se hacen contralaterales. Luego tenemos otra arteria que es la arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical o tronco tirobicérvico escapular, que a su vez es rama de la arteria subclavia, que también envuelve a esta arteria. Y en algunas ocasiones podemos encontrar también a la arteria tiroidea media, que proviene del tronco brachiocefálico o de la arteria subclavia, ¿no? Respectivamente. Con respecto a las venas o al drenaje venoso, tenemos a la vena tiroidea superior y también a la vena tiroidea inferior respectivamente. ¿No? En la cara posterior de estos lóbulos de la glándula tiroides encontramos las estructuras denominadas las glándulas paratiroides, que son glándulas igual que la glándula tiroide,
¿no? Que están adheridas como pasas en un budín a lo que vendría a ser los lóbulos de la glándula tiroides. Y estas se encargan de todo el proceso de absorción de calcio y de fósforo respectivamente. Por eso que cuando hay alguna complicación a nivel de glándula tiroides, estas indirectamente afectan a las glándulas paratiroides, ¿no? Esto que relativamente está en relación directa con la parte del eje hormonal, que ya en fisiología se va a detallar más. La laringe. La laringe es parte de la faringe. La laringe es conocida como el órgano de la fonación. Es la tercera parte de este conducto que vendría a ser la faringe. Recuerden que la faringe tenía una rinofaringe, que es la pared posterior de la cavidad nasal, una orofaringe, que es la pared posterior de la cavidad oral, y una laringofaringe o laringe, que es un conjunto de estructuras formadas por cartílagos, por membranas, por ligamentos y por músculos. Aquí podemos observar la laringe, ¿no? Que es el órgano de la fonación, donde podemos observar sus cartílagos, el cartílago tiroides, que es un cartílago impar, el cartílago cricoides, que es un cartílago impar, el cartílago del epiglotis. El cartílago tiroides tiene la forma de un libro abierto y vamos a empezar a detallar. El cartílago cricoides tiene la forma de un anillo y el cartílago del epiglotis es lanceolado. Son cartílagos impares. Entre los cartílagos pares tenemos los aritenoides, que tienen la forma cónica, los corniculados y los cuneiformes, que también son pares. Este es un corte sagital donde yo puedo observar los aritenoides, los corniculados, ¿no? Y esta es una vista posterior donde yo puedo observar nuevamente a los aritenoides, ¿no? A los corniculados y al cartílago del epiglotis. Recuerden que el cartílago de epiglotis ayuda a proteger la vía aérea para que el bolo alimenticio pase hacia vía digestiva. Este es el cartílago del epiglotis, que es lanceolado, tiene una base, tiene un vértice, tiene dos caras, una anterior y una posterior. Está unida hacia el cartílago tiroides por el ligamento tiroepiglótico respectivamente, ¿no? Tenemos también el cartílago tiroides, que tiene la forma de un libro abierto, tiene dos láminas a cada lado. En estas láminas hay una línea oblicua, donde en el labio inferior ya hemos dicho que se inserta el músculo esternocleidotiroideo y en el labio superior se origina el músculo tiroidoideo. Tiene también un borde anterior donde podemos ubicar un ángulo saliente o entrante respectivamente, que es lo que se protruye más en el caso de los varones, ¿no? Formando lo que es la manzana de Adán. Tiene un borde posterior donde ubicamos las astas superiores o mayores y las astas inferiores o menores. Las inferiores son las que se unen directamente con el cartílago cricoides respectivamente. Luego tenemos lo que vendría a ser ¿no? Continuando con el cartílago tiroides, tenemos un borde superior, que este borde superior, allí ese nivel, va a servir para que se establezca una estructura anatómica que se llama la membrana tiroidoidea. Esa membrana tiroidoidea la une al hueso yoides, al borde inferior del cuerpo del hueso yoides y a las astas mayores. Y esa membrana tiroidoidea es importante porque en ella encontramos que está perforada por el van laringio, por el van laringio superior, vena, arteria y nervio laringio superior, que es la que va a irrigar e inervar a la laringe. Un borde inferior, ¿no? que en él va a insertarse una membrana, la membrana cricotiroidea, que une el cartílago cricoides con el cartílago tiroides respectivamente. Este es el cartílago cricoides, que tiene forma de un anillo, ¿no? En el cual vamos a detallar que en la parte anterior la altura es menor que en la parte posterior. En la parte posterior forma una lámina cuadrilátera del cartílago cricoides y en el borde superior de esta lámina cuadrilátera hay unas facetas articulares para la articulación con los cartílagos aritenoides y lateralmente unas facetas articulares para la articulación con las astas inferiores del cartílago tiroides respectivamente. El cartílago aritenoides y los corniculados, los cartílagos aritenoides tienen forma conoide y este cartílago aritenoides tiene una base, tiene un vértice, en el vértice encontramos el cartílago corniculado de Santorini y en el repliegue eriténeo epiglótico encontramos los cartílagos cuneiformes respectivamente. Acá también tenemos que aparte de ligamentos, membranas, hay músculos.
Y acá señalamos un músculo, el músculo cricotiroideo, que tiene inserciones y sus fibras son oblicuas y longitudinales respectivamente, que va de cartílago cricoides al cartílago tiroides. Luego tenemos otros músculos, ¿no? Que tenemos el músculo tiroaritenoideo, que viene del cartílago tiroides al cartílago aritenoide respectivamente. Luego vamos a tener otros músculos como el interaritenoideo o ariaritenoideo, que viene de cartílago aritenoides a cartílago aritenoides. Luego tenemos el cricoaritenoideo posterior, que viene de cartílago cricoides a cartílago aritenoides respectivamente. Luego tenemos un músculo que a su vez se despliega como un ligamento y un repliegue, que es el músculo aritenoepiglótico, que va de aritenoides hacia la epiglotis respectivamente. Hay que recordar también que en la parte interna vamos a tener unos ligamentos, los ligamentos tiroaritenoideos, superior e inferior. En el superior tan solo queda un ligamento y en el inferior queda un músculo denominado el músculo tiroaritenoideo. Por eso que la cuerda vocal inferior es la cuerda vocal verdadera, pues aparte de tener un ligamento tiene un músculo, el músculo tiroaritenoideo. Al hacer un corte coronal de la laringe, yo puedo observar la cuerda vocal superior, la cuerda vocal inferior, la cuerda vocal superior o falsa, la cuerda vocal inferior o verdadera, porque está constituida por el músculo tiroaritenoideo. Y entre los dos espacios lo que se denomina el ventrículo laringio, ¿no? Y todo lo que quede o la porción glótica, y todo lo que quede por encima de ella es la porción epiglótica, y lo que quede por debajo de ella hasta el borde superior del primer anillo traqueal es la porción subglótica, ¿no? Acá puedo observar el repliegue ariteno-epiglótico, ¿no? Respectivamente. Este es un corte sagital donde yo puedo observar nuevamente la cuerda vocal superior, la cuerda vocal inferior y lo que es el ventrículo laringio respectivamente. ¿Quién va a irrigar e inervar la laringe? La irrigación está dada por las arterias laringea superior, que perfora la membrana tiroidea, y la laringe inferior. Ambas laringeas son ramas de la arteria tiroidea superior, ¿no? Da el drenaje venoso también por las venas laringea superior e inferior respectivamente, y la inervación está dada por el nervio laringio. Laringio superior, que perfora la membrana tiroidea, y laringio inferior o recurrente laringio, ¿no? Que se anastomosan en la parte posterior, en lo que se denomina el seno piriforme, para formar una asa nerviosa, que es el asa nerviosa de Galeno, que es muy importante. Ambos nervios laringios, superior e inferior, recuerden que son ramas del nervio vago, de un ganglio que es el ganglio plexiforme, que es el segundo ganglio del nervio vago. La tráquea. Cuando hablamos de la continuación de lo que vendría a ser la laringe, vendría a ser la tráquea. La tráquea está formada por anillos traqueales. Estamos formando de 12 a 14 y algunos autores dicen hasta 16 anillos traqueales. Es la continuación o el inicio con la continuación de la laringe y el inicio de lo que vendría a ser netamente la vía aérea, ¿no? La tráquea, a la altura de D4, se bifurca y se divide en dos bronquios primarios, que ya más adelante los vamos a detallar. Los anillos traqueales tienen forma de C, una cara anterior convexa, una cara posterior que queda entreabierta, donde va a haber un muscular mucosae que lo contiene o que lo tapa, que lo cierra, y posterior a ella ya encontramos al esófago. Por eso que cuando vamos a intubar tenemos que recordar que vamos a encontrar dos orificios. El anterior es la vía aérea y el posterior es la vía digestiva, que es el esófago. Y acá tenemos el esófago. El esófago es un conducto músculo-membranoso que va a medir aproximadamente 25 centímetros, de los cuales 4 centímetros es a nivel cervical, 20 centímetros a nivel torácico, 1 centímetro a nivel diafragmático. El esófago va a tener sus túnicas, la túnica serosa, evidentemente que es peritoneo, y eso lo vamos a encontrar solamente en el esófago abdominal. Vamos a encontrar también una túnica muscular de fibras longitudinales y circulares, una túnica submucosa, vasos y nervios, y una túnica mucosa, ¿no? Donde encontramos el esfínter esofágico superior e inferior respectivamente. Siempre el que nos causa alguna patología mayormente es el esfínter esofágico inferior, que ya lo vamos a ir detallando eso cuando hagamos tubo digestivo. El esófago en el tercio superior o la región del esófago cervical es irrigada por lo que vendría a ser la arteria, una rama de la arteria tiroidea inferior. El esófago torácico va a estar irrigada por ramas esofágicas medias provenientes de la arteria aorta torácica.
y el esófago abdominal, ese 1 centímetro pequeño, es irrigado por ramas del tronco celíaco, entre ellas por la arteria coronaria estomáquica y por lo que vendría a ser las ramas de la arteria diafragmática, que dan ramas esofágicas también, respectivamente, ¿no? La inervación del esófago va a estar en relación directa con lo que vendría a ser pues el nervio vago, pues atraviesa la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal acompañado de ellos. Por delante, el vago izquierdo anterior, por detrás, el nervio vago derecho o posterior, que ya lo vamos a ir detallando y vamos a detallar más este órgano al hablar de vía digestiva. Y eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes. Agradezco su atención.